comenzar. Pues vamos a primero a orar, ¿vale? Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia. Gracias porque igual estamos en un país en el cual podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos a aprovechar esto y realmente valorarlo. Gracias igual por la oportunidad que nos das y a pesar de los tiempos, pues podernos reunir. También te pedimos por aquellos que van a escuchar esta reunión después, que igual pueda ser de edificación para ellos. Te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón estén alineados a ti y que cualquier otra cosa que nos pueda preocupar o desviar nuestros pensamientos, que tú tomes el control y queremos descansar en ti, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos y que nuestra vida pueda asemejarse cada vez más a lo que tú quieres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos con el penúltimo. Sí, penúltimo, sí, penúltimo, penúltimo capítulo de Primera de Timoteo. Entonces vamos con el capítulo 5. Si pueden, por favor, trasladarse a esa porción de la Biblia. Mientras, pues les voy leyendo un poquito lo que es el contexto. Eh, bueno, primero que nada, habla demasiado de las viudas, ¿vale? Para esto, pues precisamente vamos a trasladarnos un poquito a lo que habíamos comentado antes, que precisamente las mujeres en esos tiempos, pues prácticamente no tenían muchas opciones en cuestiones de, después de que se hacían adultas, pues prácticamente se casaban y ya se dedicaban completamente a lo que es el hogar. Por lo tanto, desde incluso antes de casarse, pues muchas no tenían la opción ni de estudiar ni desarrollar alguna habilidad para trabajar, ¿no? Entonces, no es que no tuvieran estas habilidades, claro que las podían tener, pero para el desarrollo laboral no se les permitía, aparte. Entonces, por lo tanto, pues estaban sujetas o estaban, pues sí, dependían prácticamente en este caso, de su esposo para poder solventar cualquier cosa que tuvieran que tener dentro del hogar y ellas simplemente administraban, ¿vale? Entonces, sobre esta parte, pues precisamente vamos a estar viendo, porque, como les comentaba, se dirige demasiado, gran porción de este capítulo se dirige a lo que son las viudas. Entonces, al quedar desamparadas bajo este contexto, pues precisamente Pablo habla acerca de qué se debe de hacer, ¿vale? ¿Qué se debe de hacer con respecto a ellas? Pero igual que lo podemos trasladar hasta nuestros tiempos, porque precisamente, pues como en esos tiempos la iglesia, que era como, bueno, no es que era, sino más bien era la familia, que se hacía una familia ya en Cristo, pues precisamente se responsabilizaba de este tipo, de este sector de la iglesia, que era un sector ya vulnerable, es decir, de las viudas, específicamente de las viudas. Pero existía al tener acompañamiento con las vidas o esta responsabilidad de ellas, pues igual nos habla de que existía un orden y de que bajo ese orden pues se reflejaba la unidad y el amor de Cristo ahí. Entonces ese orden pues precisamente igual lo cuida ahí Pablo porque pues existían algunas o estaban existiendo algunas cosas que pues no se deben realizar y que tenían que tomarse en cuenta a otras viudas que a otras viudas, por así decirlo, que ahorita los vamos a ver. Pero igual no solamente esa parte, sino que igual pues en esta parte toca un poco nos aconseja y nos guía con temas respecto a aquellos que enseñan, a aquellos que precisamente están a cargo de un grupo, están a cargo de un sector de la iglesia. Entonces, cómo se debería de tratar a los líderes y cómo precisamente igual se debería de elegir un líder, que ya un poquito lo tocamos igual en capítulos anteriores. Y también algo que igual, pues precisamente podemos sacar de ahí es que las características de la primera iglesia era pues precisamente el amor de Cristo y velaban precisamente por las personas que eran vulnerables. Entonces en este punto igual vamos a poder apreciar esto y que nosotros debemos de recalcar y como dice Ricardo igual, varias veces lo ha dicho, que es recobrar precisamente el amor de esa primera iglesia. Entonces vemos cómo aquí se tenía una administración tal cual que pues se encargaban de ese sector que estaba ahí y no con el sector el sector hablando del vulnerable de las viudas y no con el afán de pues hacerse más o algo así, sino más bien que ya era algo que estaba en sus corazones. Entonces vamos a ver esa parte ahí, ¿vale? Entonces una vez ya sabiendo esto, vamos al capítulo 5 del versículo 1 al 2. Richie, ¿me puedes apoyar, por favor? Del 1 al 2, ¿verdad? Sí. No, no reprendas al anciano,
sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, un poquito retrocediendo en el capítulo 4, vemos que en algún punto, pues Pablo le dice que se recordara, ¿no? Recordara el don que se le había impuesto sobre manos y precisamente como que nos da un poco a entender que precisamente existía hasta cierto punto, pues, una carga en Timoteo, porque recordemos que él era un chavito joven, ¿no? Bueno, chavito joven como yo, de treinta y tantos años. Entonces, precisamente pues metiéndonos un poco en la persona, pues el hecho de llegar y enseñar a personas que ya tenían un conocimiento, aparte en el lugar donde estaba, que era precisamente Éfeso, era precisamente una ciudad. Primero que nada, era una ciudad que había mucho movimiento. Segundo, estuve leyendo un poco y decía que precisamente tenían mucho de la hechicería, por lo tanto, se adentraban demasiado. Entonces, los que salían de ahí de la hechicería y se metían al cristianismo, igual tendían eso, a buscar, a adentrarse, a escudriñar, etcétera, ¿no? Entonces, ese era algo que, pues, precisamente pues se encontraba Timoteo. Entonces, pues tendiendo esta parte, pues como dice, no reprendes al anciano, sino exhórtale como a padre, porque precisamente en algún punto, pues el el que Timoteo viera a cada integrante de la iglesia como a familia, le iba a precisamente hacer quizás una carga mucho más ligera el hecho de exhortar a alguien. En este caso le dice a un anciano como si fuera un padre, a las mujeres, pues como si fueran sus madres, y a las jovencitas, pues como hermanas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese afecto. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros? Bueno, a nosotros igual, de la misma manera, para tratar de ver de esto como Pablo le dice a Timoteo, pues igual el ver nosotros a nuestros hermanos como esa familia, que realmente es una familia, pero ahora en Cristo, entonces tendría precisamente a nosotros a guiarlos o a aconsejarlos de una manera diferente. Es un poco, perdón, es un poco como, pues, comienzos, porque realmente sí tenemos que verlos con amor. Pero, por ejemplo, si tú ves a una hermana y que pues realmente pues le tienes que corregir algo, pero si esa hermana fuera tu mamá, hasta incluso como que buscas la manera, ¿no? De corregirla en amor y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que intentas es que crezca, no simplemente es señalarla y ya, ¿no? Pero entonces de esa misma manera, cuando nosotros igual como comunidad cristiana, tenemos a los hermanos y a esos hermanos los vemos y pues sí, los vemos como un familiar más cercano, podríamos tener esa comunidad para poder decirle qué es lo que se tiene que corregir, pero siempre en amor. Recordemos de que lo que se trata siempre es edificar, no es señalar ni destruir, sino es edificar. Entonces, de la misma manera, pues es este llamado a que pues nosotros podamos ver a cada integrante de la iglesia como esa familia real. Si es un joven, pues como nuestro hermano, ¿no? Si es alguien mayor, pues corregirlo y todo eso, pero como si fuera nuestro padre. Si es una mujer mayor, igual como si fuera nuestra madre, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que en esto, pues precisamente igual, vamos a ver el reflejo de Cristo. Esto es lo que tenemos que tener en mente, de que nosotros tenemos que ir creciendo. Ya no se trata de que ya conocemos el Evangelio, ya sabemos cómo se debe, qué es lo real, qué es lo que no es real, pero ahora vamos más allá. Hay que ver qué es lo que estamos flaqueando cada quien en nuestra vida personal y decir, ok, a este hermano como que no lo veo como como mi hermano de carne, sino como que, híjole, nada más es un hermano que conocí en la iglesia, ¿no? Sino al contrario, verlo de esa manera y tratar de que, pues precisamente, de corregir si es que se tiene que corregir o simplemente un abrazo, un apapacho o algo así, como se llevan hermanos. Yo no tengo hermanos, pero sí he visto cómo mi esposa se lleva con su hermana, muy aparte que cuando luego se enojan, pero si no, cuando se llevan bien, pues precisamente siempre existen las risas, siempre existen los consejos. Entonces, de esa manera podemos hacerlo, ¿vale? O más bien debemos hacerlo. Ahora vamos del 5 capítulo 5 del versículo 3 al 16. Hermana Leti, ¿me puede apoyar? Sí, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios,
y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravoso a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ok, gracias. Bueno, primero que nada podemos ver que esta es una iglesia bien organizada, porque precisamente tenían ese sector que igual apoyaban. Ahora, recuerdan que al principio pues yo les dije que las viudas en sí en ese tiempo no es como ahorita, que precisamente si muere lo que es el esposo, pues ahorita actualmente pues las mujeres pueden desempeñarse pues y trabajar, ¿no? O hasta incluso pues precisamente desde antes pues eran lo que es el sustento del hogar. Pero no es el caso en esta parte. En esta parte, lo que vemos es que la iglesia se hace cargo del sector vulnerable, en este caso lo que son las viudas. Entonces, con eso tengámonos con un poco en mente, ¿no? Entonces, en base a esto, pues igual vemos que la característica de esta, como les comentaba, de la primera iglesia, era hacerse cargo de esto y en esto se reflejaba lo que es el amor. Tanto así de que, pues, no solamente para el sector de las vidas, sino para cualquier sector vulnerable. Tanto así de que decía que hasta incluso los que tenían propiedades los vendían, con el afán de cubrir alguna necesidad de algún hermano o alguna necesidad de un conjunto de hermanos dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que, pues es la primera iglesia, pero yo creo de que muchas veces nos referimos de que la primera iglesia y nos imaginamos como pues la iglesia de Hechos, ¿no? Pero no es así, sino realmente podemos ver igual ese amor en los inicios de las iglesias, porque me acuerdo que de vez en cuando vamos a platicar con mi tío y mi tío ya es de mayor de edad, ya tiene 90 y tantos años. Entonces nos cuenta de cómo iniciaron una iglesia aquí, una iglesia acá y otra iglesia acá. Y precisamente ellos decían de que pues lo que hacían era que un hermano tenía el terreno y lo donaba. Otro hermano tenía lo que es para construcción y lo donaba. Otro que era cuando era lo de Pentecostés, pues cada quien traía ahora sí que todo lo que tenía, si eran gallinas, traían gallinas, si eran borregos, traían borrego y todo eso por eso que para hacer en gran cantidad y darlo a todos, a toda la persona que fuera, ¿eh? No importaba si iba a la iglesia o no iba a la iglesia y siempre Dios proveía. Entonces, eso no solamente se vive en la iglesia de esos tiempos, sino igual se puede llegar a ver. El punto es de que sigamos persistiendo y conservando eso de que precisamente lo que Dios nos dio es para poderlo administrar y compartirlo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente como dicen todo lo de aquí se va a corromper el hollín y etcétera. Y precisamente lo que nos importa es lo que precisamente es después de esto, estar con la presencia de Dios por una eternidad. Entonces, esto era lo que tenía esta iglesia y en este caso, pues precisamente se veía un show en cuestiones de las viudas. ¿Por qué? Porque había algunas que estaban abusando de cierta, pues sí, de cierta provisión o cierta provisión por parte de la iglesia. Como les comentaba, se hacían cargo del sector vulnerable. Entonces, había tres tipos de viudas, por así decirlo, que dice Pablo cómo se deben de tratar, ¿no? La primera tipo de viuda que menciona es precisamente una viuda que tiene familia. Esa familia, precisamente, en el capítulo 4 el 7 y el 8 y el 16 perdón, versículos, dice que
esta familia se debe hacer cargo. ¿Por qué? Porque precisamente igual en esto se trae honra. Hasta incluso en alguna parte de ahí, precisamente si no me equivoco, es en el 10 en el 16. Ajá. No, perdón, en el 7 y 8 lo voy a volver a leer. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque precisamente el hacerse cargo, en este caso en este caso de su mamá, pues precisamente trae honra. Trae honra a Dios y trae honra igual en este caso a su mamá. Entonces, por lo tanto, la familia se debe de hacer cargo de esa viuda. ¿Vale? Después de ahí pasa con las viudas jóvenes. Como les comentaba yo, bueno, y ahí menciona que hay una lista. Entonces, en esa lista, precisamente cuando entraban las viudas jóvenes, eh, pues estas viudas ayudaban a la iglesia, o es decir, en quehaceres que se tendría que hacer en la iglesia, y ahorita vamos a tocar un poquito de cómo era la iglesia en ese punto. eh, y la iglesia pues le apoyaba económicamente. Entonces, pues, pero era lo único, o sea, se deslindaban de cualquier otra responsabilidad, por así decirlo. Y las viudas jóvenes dice que precisamente busquen casarse, porque en algún punto dice que si no, se volvían a hacer las cosas de Satanás. ¿Y qué era lo que había pasado? Quizás Pablo, muchos comentaristas dicen que Pablo quizás tocó este punto porque ya le había pasado el hecho de que ya algunas viudas jóvenes regresaran a lo que, a que estaba anteriormente haciendo en el mundo. Y recordemos que en esta parte de Éfeso, pues precisamente teníamos lo que es bastantes templos de la diosa Artemisa, que precisamente se dedicaba a lo que es la prostitución, ¿sí? Es que le digo a mi esposa por si digo algo que no. La prostitución. Entonces, por lo tanto, regresaban a esto o se incurrían en esto. ¿Pero por qué? Porque precisamente andaban de perdón. Entonces esto igual nos trae una enseñanza. La ociosidad nos puede apartar de Dios. No importa si seamos hombres o si seamos mujeres, nos puede apartar de Dios la ociosidad. Esto era lo que le estaba temiendo Pablo y advirtiendo a Timoteo. ¿Y sabes qué? Aconseja a las viudas jóvenes que mejor se casen, que mejor pues precisamente pues tengan una responsabilidad y no estén ociosas. Y en algún punto pues precisamente igual toca acerca de que pues antes nada más andaban de casa en casa haciendo pues sí, chisme, haciendo comentarios que ni al caso. Y ahora, ¿a qué se refiere esto de igual de casa en casa? Bueno, anteriormente pues quizás cada vez que hablamos de iglesia, pues como que nuestra mente se viene y se imagina algo que pues realmente tenemos ahorita, que es un lugar físico, un local en lo cual nos reunimos y pues es un conjunto de 20 30 40 50 70 personas o hasta más, ¿no? Pero en los tiempos de Timoteo no era así. En los tiempos de Timoteo precisamente se reunían en pequeños apartamentos que precisamente pues acá habían cerca de 10 15 personas, 20, hasta 5 personas. Entonces era cuando precisamente andaba de casa en casa, pues porque era una sola iglesia, pero pues precisamente las reuniones se llevaban a cabo en diferentes casas, ¿vale? Ahorita vamos a ver precisamente lo de los ancianos que estaban a cargos precisamente de por así decirlo, la reunión que se llevaba en la casa de la hermana Leti, la reunión que se llevaba en la casa del hermano David, o así, ¿no? Entonces igual esas viudas andaban de casa en casa y solamente provocaban chisme, ¿ok? Entonces esto insta precisamente a Pablo, a Timoteo, oye, ¿sabes qué? Mejor que se casen, es mejor eso. No es una ley y todo eso, pero sí es para evitar esta parte, porque si no pueden regresar a precisamente a lo que no, a lo que eran antes de conocer a Cristo. Entonces recordemos, la ociosidad puede apartarnos de Dios. Y por último, vienen las viudas ancianas sin familia, pero tienen ciertas características que me llamaron la atención. Igual eran mujeres que durante toda su vida fueron entregadas a Dios. Primero que nada dice que son al no tener precisamente ya ni familia, ni alguien que los tente, pues obviamente tienen diligencia en sus súplicas y oraciones día y noche. Esto me da a entender de que era una mujer que a pesar de que tenía a su esposo, sabía y dependía de que la provisión venía de Dios. Por lo tanto, una vez de que precisamente ocurre lamentablemente de que su esposo parta con Dios,
pues ellas ahora sigue orando y sigue dependiendo, pero ahora mucho más de Dios. ¿Por qué? Porque solamente su sustento viene de Él. El que va a tocar los corazones del pastor, que va a tocar el corazón de la iglesia, pues va a ser Dios. Entonces, esta parte de que dice que son diligentes en sus súplicas y oraciones día y noche, pues precisamente igual me da a entender de que eran mujeres que honraban a Dios y honraban a su matrimonio. ¿Cómo? Pues siendo fieles a su esposo y siendo fieles a Dios. Después de ahí, segunda característica, que eran mayores de 60 años y ahora sí, allí sí entraban en la lista de ayuda. Como les comentaba, tenían una increíble organización en esa iglesia que prácticamente pues tenían apartado para este sector de la iglesia que si eran vulnerables, pues entraban en esta lista. Esa lista era para decir un apoyo económico, pero igual eran mujeres que tenían un buen testimonio. En la misma palabra, ahí nos dice en el versículo 9 y 10 dice que tengan testimonio de buenas obras, si han creado a hijos, si han practicado la hospitalidad y si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos y si han practicado toda buena obra. Entonces, igual eran mujeres que amaban simplemente a Dios y se reflejaba a través de su testimonio. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto? La organización en sí de la iglesia actualmente, pues igual refleja la dirección de Dios. Tanto así que existe esa parte para el sector vulnerable, el sector que verdaderamente lo necesita. Pero así como igual Pablo le dice a Timoteo, ok, existe esta división, igual nosotros debemos de ser sabios y ver igual quién lo necesita para que igual no exista ese abuso de la generosidad de parte de la iglesia. Entonces, en este caso, pues obviamente si existe ese apartado para poder apoyar a los más vulnerables, pero igual no, por así decirlo, no hay que abusar. Entonces, esto va a reflejar la unidad, reafirma, perdón, la unidad y refleja el amor de Cristo en una iglesia, ¿vale? Y por último, sí, por último, no, penúltimo, vamos del 17 al 21. David, ¿me puedes apoyar leyendo? Por favor. Sigues muteado. Ahí está. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hasta el 21. Sí, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. gracias. Entonces, primero que nada, como les comentaba yo hace un ratito, la iglesia que la cual se encargaba Timoteo no era una iglesia como ya la conocemos actualmente, que se hacían reuniones grandes. Sí, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí había personas que tenían bastante dinero y sus casas sí eran bastante grandes y el patio precisamente lo utilizaban para esas reuniones ya un poquito con más gente, pero la mayoría eran de iglesias en grupos pequeños. Pero de todas esas partes o de todas esas micro reuniones se hacía cargo Timoteo. Por lo tanto, en base a eso, pues precisamente se colocaban o estaban ancianos que precisamente predicaban y enseñaban. Ancianos no, igual para nuestra mente no es como si fuera un viejito que ya pues tiene bastantes años en el evangelio, no, sino eran personas que realmente eran llenas del Espíritu Santo y se las colocaba como líderes, por así decirlo. Entonces, esos líderes o ancianos se predicaban y enseñaban. Y aquí porque dice que precisamente son dos cosas que traían un arduo o hacen un arduo trabajo, porque no es lo mismo. Primero que nada, las dos se iban íntimamente relacionadas porque prácticamente se dan en una iglesia o se tienen que dar. Primero que nada, predicar implica lo que estamos haciendo, que es proclamar la palabra de Dios, explicar la verdad de la escritura y ayudar a los oyentes a aplicarla a su vida, que es lo prácticamente lo que estamos haciendo. Pero lo segundo es precisamente por eso es que dice que es un arduo trabajo, es la enseñanza.
que es, consiste en educar a otros sobre la doctrina cristiana y el mensaje del Evangelio. Esto con el fin para que precisamente en algún punto igual la puedan enseñar. Algo como así como el discipulado, por así decirlo. Con el fin para que precisamente ellos o los que están ya por así decirlo escudriñando más a fondo las escrituras, el Evangelio, puedan en algún punto hacer lo mismo, predicar y enseñar. Entonces, de esa manera, pues entonces dice, es un arduo trabajo. Entonces, este arduo trabajo es porque requiere tiempo. Tanto de por sí la predicación toma tiempo, pero imagínense de aquellos que igual predican y enseñan. Es algo que tienen que dedicar, pues estar al tanto de la persona, cómo va, darle seguimiento, aclarando dudas, orando, profundizando más, etcétera. Entonces, esta parte precisamente le llama un poquito la atención ahí a Timoteo, bueno, no le llama la atención, sino lo guía. ¿Por qué? Porque precisamente se estaba dando a hablar, y es algo que el pastor nos ha comentado, del sueldo, por así decirlo, de los pastores, ¿no? En este caso, del sueldo de los líderes. ¿Por qué? Porque es una gran labor que se hace. Entonces, es igual como había comentado el pastor, es bíblico, de que precisamente de la iglesia, pues igual se saque lo que es una parte para poder darle a aquellas personas que precisamente están predicando y enseñando. En la iglesia no se lleva a cabo, pero hay bastantes iglesias que precisamente los pastores se dedican 100% a esto y de ahí se tiene que sacar para poderles dar, por así decirlo, el sueldo, que pues igual, nunca he pensado en eso, pero yo creo que es dirección igual del Espíritu Santo para saber cuánto es lo que se le tiene que dar a un pastor o a algún, a un líder. Así, incluso hay iglesias muy grandes que precisamente igual los líderes de ahí se saca lo que es el sueldo de ellos. Entonces, por esa parte es que precisamente Pablo le dice a Timoteo, si existe estos comentarios, no es correcto, sino más bien ellos se están dedicando esfuerzo, dedicando tiempo a predicar y también a enseñar, a ser, por así decirlo, discípulos para que después de ahí se pueda seguir enseñando la palabra de Dios. Entonces, como les comento, es un arduo trabajo y es bíblico igual el hecho de dar un sueldo a los pastores y a algunos líderes. Después de ahí, el 19 que precisamente dice, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Bueno, igual de la misma manera, pues estaba dando aquellas acusaciones que muchas veces serán chismes. Por eso es de que dice que si hay una acusación, tienen que ser dos o tres personas. Entonces aquí, ¿qué es lo que igual nos podemos sacar de aquí, de esta parte? Precisamente el hablar de algún líder o el hablar de un hermano siendo chisme, va a traer destrucción, ¿vale? Así como en la otra parte la ociosidad te puede apartar de Dios, esto igual puede traer destrucción y desunión a la iglesia. Entonces, cortemos de tajo esos comentarios, cortemos eso. ¿Por qué? Porque igual debemos de honrar a las personas que Dios ha puesto a cargo de nosotros, sea el pastor o sea algún líder. ¿Por qué? Porque precisamente, primero que nada, pues es honrar a Dios. Segundo, pues igual Dios lo puso ahí para dirigirnos, para enseñarnos, para mostrarnos, para aconsejarnos, para exhortarnos. Entonces, esta parte precisamente Pablo lo frena y le dice, no hagas caso. O sea, realmente no hagas caso a cualquier comentario que te venga de un anciano, de un líder, sino realmente corrobora. Mínimo dos o tres para que precisamente sea válido este comentario, sea válido pues sí, esto que están hablando del anciano. No quiere decir de que no exista que algún líder se equivoque, no, porque igual, obviamente, los líderes pues están expuestos al pecado y así como lo dice en el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esta parte habla que precisamente ya están los dos o tres que precisamente sí hablaron acerca del líder y sí fue cierto, es porque precisamente un líder no está exento del pecar y se debe de exponer, pero no con el afán. Muchas veces leemos esto y estamos acostumbrados porque muchas iglesias sí lo hicieron y a mí nunca yo asistí a una, pero sí, mis papás me platicaban de algunas situaciones que ocurrían antes y lo vemos así como que, él está mal y adiós, fuera y ya no. No, sino realmente igual hay correcciones en amor. Entonces es para que igual el líder, sabiendo de que igual se debe ser un líder que hemos platicado, y ahorita lo vamos a tocar, que en Timoteo precisamente es un líder intachable, ¿no? Casi es completamente le buscas algo para cual poner la piedra o poner otro pie de tropiezo y no lo encuentras, pero igual está expuesto. Entonces,
él hacer este líder que se puso a cargo de la iglesia, pues precisamente se le corrige. Él igual con la madurez que precisamente desde un principio lo caracterizó, pues va a entender de que esto es para su bien y no para que se aleje de la iglesia, de que se aleje de Dios, sino que realmente es hasta incluso una ayuda para que no se aleje de Dios, porque el reprender, perdón, el reprender, el exhortar con amor es para que precisamente podamos reconocer, arrepentirse y regresar al camino angosto, ¿vale? Entonces es por eso de que en esa parte dice, si es que sí, o sea, si es que realmente hubo pecado, persistió el pecado, pues hay que reprenderlo. Está hablando del sector de los líderes. Toda esta parte está hablando de eso. Después en el versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, en esta parte, pues precisamente igual, de la misma manera, si alguna vez el pastor nos llega a corregir o nos llega pues sí, a exhortar en cierto punto, ya sea porque pues somos ovejas o ya somos líderes, pues precisamente no lo veamos mal, sino realmente es porque la palabra le está instruyendo a esto, al pastor, a corregir sin parcialidad. ¿Por qué? Porque pues se debe hacer porque nos ama. Es como dicen que Dios ama al que corrige. Si no, pues te dejaría ahí que seguirías haciendo lo que bien te guste, ¿no? Pero no, te corrige porque te ama y no quiere que te alejes. Entonces, de la misma manera, el pastor si nos llega a corregir, obviamente de una manera bíblica. No, la otra vez que nos comentó de la hermana de la iglesia, de ella, la pastora, ¿cómo se llama? La de Tonanitla. Ángeles, que su líder, bueno, su pastor de ella, en algún punto la cacheteó porque no sé qué pasó ahí. Y pues obviamente eso es abuso de autoridad, ¿no? Entonces, me imaginé al pastor de cachetear, pero, pero vale, a su hermano sí que se lo cachetee, pero a nosotros no. Entonces, así. Entonces, pues precisamente siempre lo hacen en amor. Entonces, es algo que igual nosotros tenemos que entender. Cuando nos llamen la atención o nos corrijan o nos exhorten, es porque nos aman, ¿vale? Y después vamos al capítulo 5 versículo 23. ¿Suegro me puede apoyar? Solo el versículo 23. 21. ¿Qué versículo? 23. Solo que está muteado. No, ya. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok, gracias. Bueno, no sé qué rayos le pasó a Pablo, pero lo vamos le di un consejo simplemente ahí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ese dio esto. Leyendo un poquito, decía que precisamente al ser era bueno, vaya, que ahí estaba el puerto. Entonces había demasiado movimiento y a pesar de ser una de las ciudades, estaba leyendo que era, en cuestiones de avance tecnológico, para su época, era muy buena. A pesar de esto, existían bastantes infecciones sanitarias. ¿Por qué? Porque precisamente donde iban a hacer sus necesidades y todo eso estaban uno al lado del otro y luego esa misma agua la utilizaban para, pues sí, para la higiene, por así decirlo, lavarse las manos y todo ese show. Y entonces dicen que por eso, pues precisamente Timoteo estaba acarreando pues enfermedades a causa de tomar agua. Entonces, por lo tanto, le recomienda pues precisamente tomar un poco de vino. Lo que nada más aquí precisamente se advierte que precisamente esa enseñanza, pues sí, eso que se dice la palabra, es porque precisamente estaba bajo este contexto. No es para que abusemos en el uso del alcohol y pues precisamente en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿vale? Nada Ah, más era como este comentario ahí. el vino es digestivo también, Ujú. comen mucho con los cortes de carne porque tienen mucho, o sea, mucho gramaje, o sea, son muy gruesos y eso Sí, ayuda a digerir más la comida. sí, de O sea, hecho, en el bueno. estómago ayuda.
De hecho, por nuestra cultura, pues igual no estamos acostumbrados a tomar vino, ¿no? Pero igual, de la misma manera, igual hay muchos que utilizan luego esta parte para decir, ah, ok, pues si ahí a Pablo, a Timoteo le recomendó que se tomara vino, pues entonces igual puedo tomar cualquier otra bebida alcohólica, ¿no? Y no se trata de eso, sino realmente es igual, pues no sacarlo del contexto, sino simplemente era una recomendación, por así decirlo, de Pablo hacia Timoteo. Y ya una vez después de que hizo su entremedio ahí de su intermedio, Pablo, pues ya vamos con los demás, ¿vale? Es del, vamos aquí a leer capítulo 5 versículo 22 y después nos saltamos a 24 y 25, ¿vale? Suegra, ¿me puede apoyar, por favor? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ok, bien, gracias, suegra. Bueno, primero que nada, en la parte de imponer manos era porque precisamente se iba a poner un cargo acerca de él, es decir, un líder, en otras palabras. Entonces, él por eso le dice, ten cuidado a quién le impones manos y sé cauteloso. Entonces, en otras palabras, ten cuidado a quién pones a cargo de algo. Entonces, por lo tanto, el liderazgo en la iglesia es algo que no se debe de apresurar, ¿vale? Ya que como lo dice en el versículo 24 y 25, tanto lo de pecado, algunos son visibles, pero otros tardan en verse. Asimismo, las cosas, las buenas obras, algunas son visibles y otras tardan después en verse. Entonces, por lo tanto, para esa parte es precisamente de que no se debe de apresurar lo que es la toma de liderazgo, o más bien la imposición de liderazgo en las personas de la iglesia. Entonces, ¿qué nos llama a esto? Primero que nada, porque la iglesia, como había comentado, perdón, los líderes de la iglesia deben tener una fe sólida, ser intachables moralmente y poseer las cualidades descritas en Primera de Timoteo 3:1-13. Y voy a leer nada más unas pequeñas partes para que nos recordemos. Es Primera de Timoteo 3:1-13. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela ser obispado y el otro igual trata del diaconado, pero casi tienen las mismas cosas como habíamos dicho. Es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, el que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y así te comienza una lista bien larga, ¿no? Entonces, ¿qué igual nos da enseñanza esto? Primero que nada, pues precisamente esto, que el liderazgo en la iglesia tiene que tomar su tiempo. ¿Para qué? Para que, por así decirlo, los frutos realmente se den. Después de eso, nosotros ahora como congregantes, ¿qué igual nos dice? Bueno, de que no nos desanimemos si el pastor no nos nombra para algo cuando nosotros lo queremos. ¿Por qué? Porque como muchas veces decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Y precisamente si ese tiempo, aún el tiempo de Dios no es ponernos a cargo de algo, es porque precisamente tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que prepararnos y tenemos que seguir dispuestos. Hubo una vez una enseñanza que escuché y que me gustó, que dice que mientras pues si te llaman a servir o a eso, tú tienes que estar preparado leyendo siempre y meditando en la palabra, porque en algún punto Dios te va a ocupar y tienes que saber qué decir. Entonces, de la misma manera, pues para el liderazgo, si Dios nos permite ser líderes de algo, pues precisamente que si el pastor en algún punto nos llega a decir que no, no nos ofendamos, no nos apachurremos, no nos desanimemos, sino al contrario, sabemos hasta incluso es una oportunidad para saber de que Dios sigue trabajando y quiere que sigamos trabajando nosotros, sigamos meditando en Él, ¿vale? Ya, con esto terminamos. Bueno, como conclusión, bueno, no como conclusión, sino más bien vamos a terminar orando. Entonces, no sé, ya puse a a Ricardo, a mi suegro. Suegro, ¿me puede apoyar orando? Si puede orar, bueno, primero que nada, para que como iglesia busquemos ser una iglesia ordenada y poder apoyar al sector vulnerable de la iglesia. Segundo, de que podamos nosotros
forjar en nosotros un buen carácter para en algún punto que el pastor eh, pueda llamarnos al servicio como liderazgo. Y tercero, pues para que sigamos creciendo nosotros en, permíteme entendido, en el conocimiento de la palabra, ¿vale? Para seguir siendo esos buenos congregantes. Por favor, suegro. Señor y Padre bendito, Sí. te damos gracias, Señor, por la palabra escuchada en estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que esta iglesia a la cual pertenecemos, tu Espíritu la dirija, Señor, tu Espíritu Santo la dirija y sea una iglesia que escuche a tu voz, a tu dirección, Señor, que seamos dóciles a tu manejo, Padre, que estemos con los oídos abiertos, Señor, para poder saber cuál es tu voluntad. También, Señor, que puedas forjar en este lugar de reunión líderes, Señor, que manifiesten tu amor, que manifiesten, Señor, eh, cuál es tu voluntad, Padre. Te pedimos que en cada uno de los integrantes de esta tu iglesia pongas el deseo de servir, Señor, el deseo de, de poder ser solícitos a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por los líderes que has puesto en este lugar y te pedimos que tú sigas guiándolos, dirigiéndolos, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú les des sabiduría para esta encomienda, para esta actividad que se realiza en la iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Listo. Ahorita que mi suegro dio gracias por los líderes.